Hoy estamos en el espacio gastronómico de Guillermo Rodríguez y me acompaña Karen Poniatchik. Karen, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, encantada. Mira, esta invitación surgió de alguna conversación literaria que tuvimos con Karen en alguna mesa sobre un escritor que ella quiere mucho, que se llama Isaac Bashevis Singer. Es premio Nobel del año 1978, nacido en Varsovia, emigrado a los Estados Unidos, escritor en Yiddish, quizás el único escritor que escribiendo en Yiddish se ha ganado el Nobel. Y me gustaría que me contara eso que conversamos en la comida, sobre tu pasión por este escritor. Bueno, yo lo conocí de chica porque tiene muchos cuentos infantiles ambientados en la antigua cultura judía de Europa del Este, en los llamados shtetl, que son como aldeas muy pobres donde vivían los judíos en esa época, o en Varsovia. Y lo conocí, como te digo, leyendo los cuentos infantiles. Después leí un libro autobiográfico del que a mí me encantó, que se llama La corte de mi padre. Su padre era un rabino muy religioso, y ese fue el primer libro que leí, y yo me fui como apasionando. Leí hasta que encontré este libro, que es el que más me gusta, un libro de cuentos. Se llama Un amigo de Kafka y otros relatos, que reúne varias colecciones de cuentos de él. Así es, y son la gracia que tiene este libro es que los cuentos están ambientados en todas partes, no solamente en la Europa del Este, en Varsovia, sino que tiene muchos cuentos ambientados en Nueva York, en la época entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde había muchos refugiados judíos, como él, que se habían escapado de Europa antes de la llegada de los nazis, y otros cuentos también en Israel, en los kibbutz. Entonces, como que, y también otros posterior a la Segunda Guerra Mundial, con muchos sobrevivientes del Holocausto. Es precioso. Así es, y sigue la historia de los judíos desde de lo que fue la época de los cosacos. Habla mucho de la situación de los judíos en estos pequeños pueblitos que eran asediados y asesinados por los cosacos durante la época del zar, y toda la evolución hacia las grandes ciudades como Varsovia, como Lodz, y después hacia Nueva York, Israel. Es la diáspora. Es muy interesante porque es una historia del pueblo judío a través de estos relatos. Y dime una cosa, ¿cómo presenta él la progresión del pueblo judío desde sus tradiciones yiddish en Europa del Este a la modernidad con que seguramente se encontraron en Estados Unidos? Eso es la base. En Israel. Esa es la base, una de las partes básicas de su propia realidad también. Él fue hijo de rabino jasídico, muy religioso, pero terminó siendo un hombre absolutamente secular. No sé si ateo, pero sí bastante escéptico, que rompió con todas las tradiciones de generaciones de rabinos. Y eso está en todos sus cuentos, incluso en los cuentos ambientados en Europa. Por ejemplo, uno de los cuentos más lindos de ese libro se llama El abuelo y el nieto, que es un abuelo muy piadoso, muy religioso, vestido a la usanza de los rabinos jasídicos en Polonia, que si salía de su casa era para ir a la sinagoga a rezar, y estaba todo el día rezando, básicamente. Y llega de visita a su nieto, que es un joven que se había cortado la barba, se había descubierto la cabeza, que era una cosa impensada para los judíos religiosos en esa época, que hablaba polaco, que hablaba como todo el resto de los polacos, que era ateo y además era socialista, y estaba en todo este proceso prerevolucionario bolchevique. Y entonces una discusión muy linda que se da entre ellos dos, y que una discusión que hasta el día de hoy está muy vigente, sobre la existencia de Dios entre este abuelo y este nieto, que tienen visiones totalmente distintas, pero que los dos además estaban siendo perseguidos por los cosacos. O sea, eso los unía al final. Pero eso se da en todos sus cuentos. ¿Y cómo te ves tú, hoy, una mujer chilena con ascendencia judía, en este siglo XXI? ¿Cómo te ves tú representada con este libro? O sea, ¿qué raíces encuentras? ¿Qué pertenencia? Mira, a mí lo que me encanta son las historias ambientadas en ese mundo de Europa Oriental, que se llamaba la zona de asentamiento. El zar obligó a los judíos a instalarse, no podían salir de ahí, los zares, digamos, que era Polonia, Lituania, parte de lo que fue Rusia, después la Unión Soviética, y que eran millones y millones de judíos que vivían en una situación bien dramática, bien perseguidos. Mis abuelos vienen de ese mundo. Mis abuelos crecieron, emigraron a Chile antes de la Segunda Guerra Mundial, y hablaban yiddish.
obviamente el yiddish ya está prácticamente ya nadie lo habla, aunque hay un renacer del yiddish. Hablaban yiddish y venían de ese mundo. Entonces, a través de estos cuentos uno se conecta con ese mundo y conoce de dónde viene. ¿Tú escuchaste quizás historias sobre el asedio que sufrían en estos pequeños pueblos? Claro, se escaparon, de hecho, del asedio nazi. Pero antes de eso estaba el asedio, digamos, permanente. Claro, los pogroms. Exactamente. Y ellos escaparon de ese mundo, que era un mundo bastante especial, muy religioso, pero también con muchas supersticiones. Se creía en el demonio, y había brujas, entonces hay un tema súper interesante que es novedoso. Pero también habían costumbres que deben ser como muy... Yo no he leído estos libros en particular, pero he leído a otros autores que provienen de ese mismo mundo, no sé, Joseph Roth, por ejemplo. Y hay algo como mágico, tú dices, pero también como en las costumbres que uno quisiera que no se perdieran, ¿no? Claro, es que yo creo que más allá de lo religioso. Es que, por ejemplo, yo siento que el judaísmo no es una religión que tenga que ver con fe o con creencia, desde mi punto de vista, sino que con tradiciones y con cultura. O sea, yo soy creyente, pero no soy para nada religiosa, pero sí prendo las velas, no sé si conoces el candelabro Hanukkah, la prendo porque es un tema de que representa, más que la parte de la historia de los macabeos, en fin, que les duró 8 días el aceite exacto, pues yo no las prendo por eso. Por la parte religiosa, por el milagro. Yo las prendo porque es una forma de identificarte con una historia, con tradiciones, con lo que hacían mis padres, mis abuelos y los que venían antes. Y además es una fiesta muy linda, que tiene que ver con familia, tiene que ver con historias personales. Es por eso, y yo creo que esas tradiciones y muchas otras tradiciones, personajes que ya no existen, pero ponte tú en estos cuentos están las casamenteras, típico, los falsos profetas, o sea, estos rabinos religiosos, son unos personajes y también, por supuesto, muchos personajes de fantasía. Bueno, Karen, gracias por el regalo. Isaac Bashevis Singer, un escritor premio Nobel que diríamos que se lee poco en Chile y yo creo que no es merecido porque es un gran escritor que nos acerca a esta tradición yiddish y a esta tradición judía que llega hasta el día de hoy aquí en Chile.